Bienvenido a tu clase de español del 7 de enero del 2022. En nuestra clase del día de hoy vamos a realizar un repaso acerca del tema de las oraciones descriptivas y el uso de adjetivos calificativos en ellas. Este tema lo estuvimos revisando cuando estuvimos analizando leyendas, así como al momento de realizar nuestros boletines informativos. ¿Recuerdas lo que era una oración descriptiva? La definición nos dice: las oraciones descriptivas son aquellas que describen las características de un hecho y las presentan en forma objetiva sin expresar la opinión del autor. Es decir, una oración descriptiva es aquella que trata de plasmarnos lo que se ve o lo que se está presentando de un hecho, un objeto o una situación. En una oración descriptiva no se presenta la opinión de la persona que está haciendo la descripción. Es decir, en este tipo de oraciones no hay frases como yo pienso que, yo creo que. Simplemente se presenta la descripción del suceso, fenómeno u objeto. Y aquí tenemos un ejemplo de una oración descriptiva que nos dice: la nueva oficina es amplia y moderna. Y aquí está una imagen de referencia. Como te das cuenta, en esta oración, la nueva oficina es amplia y moderna, trata de plasmarnos una vista acerca de la oficina, de mostrarnos cómo se presenta y cómo se ve. Aquí, en esta oración, no hay ni expresión de emociones o sentimientos. En las oraciones descriptivas se dan una observación acerca de algo, es decir, en una oración descriptiva se plasma lo que se ve y lo que se aprecia. Indican el hecho en sí, ya sea las características de una situación, los participantes en el hecho, lo que hacen o el por qué, por mencionar algunos. En las oraciones descriptivas vamos a encontrar principalmente las características de lo que se está observando o viendo, ya sea quién participa, cómo participa, qué se está haciendo, etc. Y aquí hay algunos ejemplos que nos presentan oraciones descriptivas y nos dice: en primavera florecen los árboles. Aquí, como te das cuenta, nos presenta un suceso o un hecho que es la estación de la primavera y nos da las características de este suceso hecho. Nos indica que en la primavera florecen los árboles, es decir, nos describe esa situación. En la siguiente oración, que nos dice: el perro es el mejor amigo del hombre, ya nos da algunas características, en este caso del sujeto de nuestra oración, que es el perro. Y aquí volvemos a observar que no aparecen descripciones de sentimientos, creencias u opiniones. En las oraciones descriptivas se dan detalles de lo que el autor o la persona que está escribiendo esta oración oye, ve, huele o sabe, es decir, de lo que capta o percibe a través de sus sentidos. Recuerda que en una oración descriptiva no se plasman ni las emociones ni las opiniones del autor o la persona que está escribiendo la oración. Por ejemplo, aquí hay dos oraciones y nos dice: el vapor salía de las salidas de aire de un restaurante llevando consigo varios olores. Aquí, primero, nos está plasmando lo que el autor ve. Ve que el vapor está saliendo de un cierto lugar y también escribe que se pueden percibir diferentes olores. Entonces, en esta oración nos está tratando de plasmar una imagen de lo que está percibiendo en ese momento. En la siguiente oración nos dice: la basura bailaba por la acera y se aplastaba contra el bordillo. En esta oración, el autor trata de plasmar lo que está observando o viendo de una situación en concreto. En este caso, nos describe lo que está viendo que hace la basura. Las frases u oraciones descriptivas sirven principalmente para dos objetivos. El primero, hacer las historias o relatos más interesantes, y para aclarar detalles. Generalmente las oraciones descriptivas, al brindar las características de ese suceso o hecho, permiten que el lector se vea atrapado en lo que está leyendo y también se interese más por esa lectura.
Un elemento que utiliza frecuentemente las frases o oraciones descriptivas es el uso de los adjetivos calificativos. ¿Recuerdas que era un adjetivo calificativo? Los adjetivos calificativos, nos dice su definición, son un tipo de adjetivo que le atribuye a un sustantivo determinado una o algún conjunto de propiedades. Recuerda que un sustantivo es del objeto, suceso, hecho, persona, animal o cosa de la que se está hablando. Entonces, los adjetivos calificativos permiten darle diferentes características a este sustantivo. Los adjetivos calificativos pueden dar distintos tipos de información y características. Pueden mostrar sentimientos, apariencias, formas, temperaturas, etc. Y aquí te pongo un ejemplo de diferentes sustantivos, que en este caso serían las flores, una mujer y un gato. Y aquí aparecen diferentes adjetivos que muestran características de ese sustantivo. Por ejemplo, en las flores, los adjetivos que aparecen son amarillas, rojas, perfumadas, grandes. Todas estas palabras nos dan información y características acerca de las flores. En el caso de la mujer, aparecen los siguientes adjetivos, que son triste, alegre, cariñosa, amable. Si te das cuenta, estas palabras entonces nos muestran características e información acerca de este sustantivo, en este caso de la mujer. Aquí el otro ejemplo que te pongo es el de un gato, y los adjetivos que lo acompañan son flaco, pulgoso, travieso, maullador, que nos permiten conocer, como habíamos mencionado, información y características acerca de este sustantivo. Los adjetivos suelen ir alrededor del sustantivo o del pronombre que modifican, ya sea inmediatamente antes o después. Entonces, los adjetivos generalmente acompañan a nuestro sustantivo. Lo acompañan para modificarlo o brindar las características de este. Entonces, aquí podemos ver una oración que nos dice: Amparo está contenta porque tiene un perro fabuloso. Aquí aparecen dos adjetivos calificativos. El primero es contenta, que está refiriéndose a Amparo, es decir, al sujeto principal de nuestra oración. Y el segundo adjetivo que tenemos es fabuloso, que acompaña al sustantivo perro. Aquí, como te das cuenta, estos adjetivos están cerca del sustantivo, ya sea que estén a un lado o esté casi inmediatamente después. Después de esta explicación, vamos a realizar las siguientes actividades, en las cuales vamos a trabajar con oraciones descriptivas y con adjetivos calificativos. Vamos entonces a trabajar con las siguientes actividades. Estas actividades las vas a poder encontrar en tu plataforma. Descárgalas e imprímelas para que puedas realizar los ejercicios. La primera página con la que vamos a trabajar trae diferentes textos en donde vamos a trabajar con las oraciones descriptivas. En la segunda página, que es esta que podemos ver, vamos a trabajar con los adjetivos calificativos. Vamos a iniciar nuestro trabajo con la página en donde aparecen los diferentes textos y donde vamos a empezar a trabajar con oraciones descriptivas. La instrucción nos dice: subraya las oraciones descriptivas que encuentres. En este caso, yo te voy a ayudar con el primer párrafo del primer texto, que se titula Las cactáceas. Vamos entonces a leer el primer párrafo del texto de las cactáceas, que nos dice: las cactáceas son plantas de la familia de las suculentas. Son originarias de América, pero también se encuentran en África y Madagascar. Son de tamaño mediano, grande o pequeño. En su interior contienen gran caudal de sábila como reserva de líquido, dado que son plantas que se encuentran en climas desérticos, secos. Entonces, la instrucción nos decía que subrayáramos todas las oraciones descriptivas que encontráramos. Recordemos que las oraciones descriptivas nos brindaban información acerca de lo que se veía, olía o se podía sentir de algo que se estaba apreciando u observando, y sin darnos alguna descripción de opiniones o sentimientos.
Teniendo esto en cuenta, entonces vamos a buscar nuestras oraciones descriptivas. Aquí, en el párrafo que yo leí, primero me dice de dónde provienen las cactáceas, es decir, me describe su lugar de origen. Aquí entonces aparece la primera oración descriptiva que nos dice que son originarias de América. Y lo voy a subrayar. Más adelante nos mencionan ciertas características de apariencia. Nos dice, son de tamaño mediano, grande o pequeño. Y lo voy a subrayar. Si continuamos leyendo, también nos dice que en su interior contienen un gran caudal de sábila. Aquí entonces continúa describiendo a las cactáceas. Y lo voy a subrayar. Y casi al llegar al punto, nos da otra descripción de estas plantas. Nos dice que son plantas que se encuentran en climas desérticos. Es decir, nos indican en dónde se encuentran este tipo de plantas. Aquí, como te das cuenta, este tipo de oraciones descriptivas nos permiten hacernos una imagen acerca de lo que se está hablando. En este caso, nos muestran cómo es esta planta, en dónde la podemos encontrar y qué características tiene. De esta misma manera, vas a continuar leyendo este texto y vas a subrayar todas las oraciones descriptivas que encuentres. Y vas a realizar lo mismo con los otros tres. Una vez que hayas terminado de realizar estos ejercicios, vas a ir a la siguiente página. En la siguiente página vamos a trabajar con los adjetivos calificativos. La instrucción nos dice, subraya todos los adjetivos calificativos que encuentres y rodea el sustantivo que acompañan. Yo te voy a ayudar con la primera parte de nuestro texto. Entonces, vamos a comenzar la lectura. Nos dice, el tesoro nazarí. Basta llegar a Granada para comprender que los austeros reyes castellanos, durante largos siglos, deseasen incorporar a su corona el dorado fulgor de esta bella ciudad. Hasta aquí. Después de haber leído este fragmento, vamos a buscar entonces todos los adjetivos calificativos. En este caso, yo aquí encontré uno que es austero. ¿Qué es austero? Austero es alguien que se limita o que no gasta mucho. Entonces aquí lo voy a subrayar. Y el sustantivo al que acompaña es a reyes. Es decir, nos da una descripción de cómo son los reyes. Siguiendo nuestra lectura, aquí aparece otro adjetivo calificativo, que es largos. Y lo subrayo. Y el sustantivo que acompaña es siglos. Aquí entonces nos está mostrando una característica de este sustantivo. Y aquí, más adelante, encuentro otro adjetivo que es dorado. Y lo voy a subrayar. Y al sustantivo el que acompaña es fulgor. Es decir, nos da una característica de cómo es ese fulgor. Y casi al llegar al punto, encontramos otro adjetivo, que es bella, y el sustantivo, ciudad. De esta misma manera vas a terminar tu texto y vas a subrayar los adjetivos calificativos y encerrar los sustantivos al que acompañan. Una vez que hayas terminado de realizar este ejercicio, vamos a pasar con el segundo. En el segundo ejercicio nos dice, subraya los adjetivos calificativos que encuentres e indica si son masculinos o femeninos. Yo te voy a ayudar con la primera oración. En la primera oración nos dice, María y Luisa eran muy jóvenes y estaban muy seguras de sus posibilidades profesionales. De esta oración, los adjetivos que podemos encontrar o los adjetivos calificativos que podemos encontrar son jóvenes y seguras. Aquí nos preguntan que si son masculinos o femeninos. En este caso, al estar hablando de dos sujetos femeninos que son María y Luisa,
entonces los adjetivos calificativos son femeninos y voy a escribirlo aquí. De esta misma manera vas a realizar las siguientes oraciones. Una vez que hayas terminado, vamos a pasar con el último ejercicio. En el último ejercicio nos dice, subraya los adjetivos de las siguientes oraciones. Yo te voy a ayudar con la primera oración, que nos dice, Lucía es muy alta. Aquí el adjetivo calificativo que encontramos es alta y lo subrayo. De esta misma manera, entonces, tú vas a subrayar los adjetivos calificativos que encuentren en las siguientes oraciones. Una vez que hayas terminado de realizar todo este ejercicio, habrás terminado entonces con tu clase de español de este día. ¿Qué vas a subir entonces a la plataforma como evidencia? A la plataforma como evidencia vas a subir la página en donde estuvimos subrayando oraciones descriptivas de diferentes textos. Esta página y la página en donde venían actividades de subrayar adjetivos calificativos. Recuerda tomarle fotos a tus evidencias, subirlos a la plataforma y que tengas muy buen día.